Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro culto del día de hoy. Vamos a cantar número 418, Dilo a Cristo, para comenzar, hermanos. Cantamos número 418, Dilo a Cristo, cantamos, hermanos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el libro de Nehemías capítulo 7, versículo 2. Nehemías 7:2 en sus Biblias. Nehemías capítulo 7, versículo 2. Y dice la palabra de Dios, hermanos, estamos viendo acerca del andar del cristiano, y vamos a ver, hermanos, acerca de la fidelidad. Nehemías capítulo 7, versículo 2. Nehemías 7:2 dice la palabra de Dios, hermanos, en Nehemías capítulo 7, versículo 2, dice ahí la Biblia: mandé a mi hermano Hananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Nehemías consideraba a su hermano Hananí, hermanos, un hombre de verdad, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios. Mira, acompáñame también a 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. 1 Corintios 4, 17, y dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia: por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Dice la Biblia: y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mira conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 9. Gálatas 3, 9. Gálatas capítulo 3, en el versículo 9. Gálatas 3, 9. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Desde el versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana por darnos la bendición de poder contar con tu palabra. Danos gracia y entendimiento para poder aprenderla y ser guiados a través de ella. Gracias damos por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estos tres hombres, hermanos,
dieron testimonio de una fidelidad a Dios. El cristiano debe ser fiel. El cristiano nuevo, el cristiano que va comenzando en la vida de cristiana, debe ser fiel, debe aprender a vivir por una fidelidad. Mira conmigo Hechos capítulo 16, versículo 15. Hechos 16, 15. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, 15. Habla acerca de una mujer recién convertida al Evangelio. Hechos 16, 15 dice la palabra de Dios. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, dice, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En algunas ocasiones, hermanos, justificamos, y teniendo mucho cuidado con lo que estoy diciendo, en algunas ocasiones justificamos a gente recién convertida a vivir todavía con algunos pecados que antes hacían. Y de alguna manera decimos, es que va comenzando en la vida cristiana, es que es un niño en la vida cristiana, es que es un bebé en la vida cristiana y todavía falla, y todavía comete errores, y todavía falla delante de Dios. De alguna manera justificamos su manera de vivir y algunos pecados que ellos cometen, pero la verdad es de que la Biblia nos habla en muchas ocasiones de gente recién convertida y viviendo una vida fiel al Señor. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cualquier cristiano, hijo de Dios, que viene a Cristo y es salvo, puede vivir una vida fiel delante del Señor. Incluso gente llega de alguna manera también a justificarse en que, bueno, es que soy recién convertido, es que apenas estoy comenzando a ir a la iglesia, es que apenas recibí a Cristo como mi Salvador personal, y viven una vida de alguna manera igual a la que antes vivían. Esta mujer llamada Lidia, hermanos, esta mujer, hermanos, se convirtió al Señor, y esta mujer desde el primer momento en que fue convertida fue fiel al Señor. Así que un cristiano nuevo en la vida cristiana puede y debe ser fiel al Señor. No es justificable el que apenas estoy comenzando y vivir con los pecados de antes. Es verdad, puede costarle trabajo, pero sí se puede ser fiel al Señor. Sí se puede un cristiano recién convertido ser fiel al Señor. Un cristiano nuevo debe ser fiel al Señor. Número 2, un buen administrador debe ser fiel. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Un buen administrador debe ser fiel y puede y debe ser fiel. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere que cada cristiano, cada administrador sea hallado fiel. Un administrador es uno que se preocupa por los bienes de otra persona. Recordemos, hermanos, que Dios nos ha dejado aquí como administradores, como mayordomos de sus cosas. Y dice la que Dios nos pide a nosotros ser fieles en las cosas que no nos pertenecen. Somos administradores de las cosas del Señor, y Dios nos pide que cada uno sea hallado fiel. Un administrador debe administrar correctamente los bienes de otra persona. Tú y yo somos administradores de los bienes del Señor. Esto habla, hermanos, de nuestro dar en las cosas de Dios. Nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra vida debe ser administrada fielmente para el Señor. Debemos ser fieles en nuestro diezmo. Debemos ser fieles en nuestra ofrenda. Debemos ser fieles en nuestra ofrenda misionera. Debemos ser fieles en nuestro servicio. Debemos ser fieles en todo lo que le pertenece a nuestro Dios. Debemos ser hallados fieles en lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, un administrador debe ser hallado fiel. No importa qué circunstancias estamos pasando, debemos ser hallados fieles. Debemos dar nuestro dinero, debemos dar de nuestro dinero a Dios lo que a Él le pertenece. Estemos en pandemia o no estemos en pandemia, estemos en coronavirus o no, debemos de dar lo que a nosotros le pertenece a Dios. Por lo tanto, hermanos, un administrador debe ser hallado fiel. Número 3, un cristiano debe ser fiel toda su vida. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Un cristiano debe ser fiel al Señor toda la vida.
Apocalipsis 2:10. Dice ahí la palabra de Dios. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, la palabra de Dios dice: mira, un cristiano debe ser hallado fiel toda su vida. Hermanos, no importa si alguien te está viendo o no te está viendo, no importa en dónde estés o con quién estés o cómo estés, un cristiano debe ser hallado fiel toda su vida. Desde que tú eres cristiano, desde que tú eres un hijo de Dios, deberías proponer en tu corazón el ser hallado fiel en todo momento, ser fiel en las cosas del Señor, ser fiel en todo momento. El cristiano es cristiano aquí en la iglesia y cristiano allá en la casa. El cristiano es un cristiano aquí en la iglesia o en su casa y en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. El cristiano es cristiano y representa a Cristo en todo momento. El cristiano debe ser hallado fiel toda su vida y bajo las circunstancias que sean. Cristianos de todas las edades deben ser hallados fieles, a ser fiel en orar, ser fiel en leer la Biblia, ser fiel en ganar almas, ser fiel a venir a la iglesia, ser fiel en dar su diezmo, que vimos ahorita, ser fiel en comportarse apropiadamente en todo momento y en todo lugar. La fidelidad al Señor, hermanos, nos califica, hermanos, en todo momento como buenos cristianos. Por lo tanto, hermanos, el cristiano debe ser hallado fiel en toda su vida, bajo las circunstancias que se encuentren, bajo los problemas que se encuentren, hay adversidad o no hay adversidad. Hermano, el cristiano debe ser hallado fiel en todo momento. Un cristiano, número 4, debe ser fiel hasta el punto de morir por su fidelidad. Mira Apocalipsis 2:13, dice la Biblia, Apocalipsis 2:13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El cristiano debe ser fiel hasta el punto de dar su vida por su fidelidad. Hermanos, el cristiano debe permanecer fiel, aun cuando haya persecución en la iglesia, aun cuando se nos impida, hermanos, leer la Biblia, orar o venir a la iglesia. Por la gracia de Dios, hasta este momento no se nos ha impedido leer la Biblia, o no se nos ha impedido orar, no se nos ha impedido predicar el Evangelio. Por la gracia de Dios podemos seguir predicando su palabra, podemos seguir todavía de alguna manera reunirnos y aprender de la palabra de Dios. Pero si aún con todo esto se nos prohibiera leer la Biblia, se nos prohibiera orar, se nos prohibiera venir a la iglesia, se nos prohibiera ganar almas, el cristiano debe permanecer fiel al Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, hermanos, ahora no podemos hacerlo, ahora no podemos reunirnos como iglesia en un edificio. Esperemos que pronto podamos hacerlo, pero hermanos, si el día de mañana se nos impide totalmente cerrar las puertas de esta iglesia y no poder venir a reunirnos, el cristiano debe ser fiel. No estoy llamando a una rebelión contra el gobierno y contra el país y contra el mundo entero. No, estoy hablando que el cristiano debe defender su fe y su posición en Cristo con toda la fidelidad. Hermanos, debemos permanecer fieles. Gente, hermanos, y cristianos pasados, en los años pasados, dieron su vida por fidelidad, murieron por fidelidad. Esteban murió por ser fiel. Los discípulos murieron por ser fieles. Los profetas murieron por ser fieles. Y hoy en día hace falta mucha fidelidad en los cristianos, en la vida cristiana. Hoy hace falta mucha fidelidad en la iglesia. Ser fieles al Señor. Hermanos, aun cuando implique el dar nuestra vida por el Señor. Sorprendentemente, gente de otras religiones dan su vida por su Dios, y un Dios que no vive, un Dios muerto, un Dios que no está vivo. Hermanos, y gente incluso está dispuesta a atarse bombas en su cuerpo y poder morir por ser fieles.
a su Dios. Y cristianos también tenemos que ser fieles a nuestro Dios, incluso hasta la muerte. Hasta la muerte. Ser fiel al Señor hasta la muerte. Número 5, la fidelidad es una calificación. Eso te califica para poder enseñar a otros. Mira 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo 2:2. La fidelidad te califica y te pone en la posición para poder enseñar a otras personas. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El que es fiel es capaz de poder enseñar a otros. Hermanos, esto nos pone en la posición de que tenemos que entender que tú y yo estamos puestos en un liderazgo. Aquellos que son líderes, hermanos, en algún área de la vida o en algún área incluso de la iglesia, Dios nos ha puesto con la posición para poder enseñar también a otros. Pero eso depende de nuestra fidelidad. Maestras que enseñan una clase de escuela dominical o que dan una clase a niños, hermanos, eso implica fidelidad. Gente te está viendo. Eso nos lleva al 6º punto: el ser fiel. Un líder debe ser fiel. Mire Efesios capítulo 6 versículo 21. Toda persona tiene un puesto de liderazgo. Toda persona tiene un grado de liderazgo y un grado de influencia sobre otras personas. Efesios capítulo 6 versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo dice: mira, hermanos, así como yo soy fiel y hago todos los asuntos de acuerdo a la fidelidad al Señor, así también invito que todos lo hagan. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros que tenemos que ser fieles al Señor en todo. Mira Colosenses capítulo 1 versículo 7. Colosenses 1:7. De alguna manera directa o indirecta, gente nos está mirando. Al pastor, al maestro, al papá o mamá, a otras personas, maestros. Gente nos está mirando. Tenemos un grado de influencia. Colosenses 1:7 dice la palabra de Dios: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora, este hombre era fiel, un fiel ministro. Todas las personas, una vez más, todos tenemos un grado de influencia sobre otras personas. Ya sea papá, mamá, pastor, líder, maestro, lo que sea. Gente, tenemos, hermanos, en todo momento un grado de influencia sobre otras personas. Por eso se nos implica y se nos exhorta a permanecer fieles al Señor. Colosenses 4:7 en tu Biblia. Colosenses capítulo 4 versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Qué importante es la fidelidad. Ahora podemos decir: ay, pastor, pues, y cuando alguien falla, hermanos, y es verdad, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. Y siempre decimos: puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Se nos exhorta constantemente a poner nuestros ojos en el Señor. Y cuando alguien falla, tenemos que recordar: puestos los ojos en el Señor. Y cuando alguien comete un error, siempre decimos: puestos los ojos en el Señor. Y cuando alguien se desanima y se va de la iglesia porque vio algo, puestos los ojos en el Señor. Y es verdad, pero por esa razón, qué importante es ser fieles en todo. Fieles en todo momento, porque aunque tengamos en nuestra mente y en todo momento digamos: puestos los ojos en el Señor, gente de alguna manera pondrá nuestros ojos en nosotros. Gente de alguna manera directa o indirectamente pondrá sus ojos en ti. Y podemos decir: puestos los ojos en el Señor, es verdad, pero recuerda, permanece fiel. Gente te está mirando a ti. Gente te está observando a ti, tus hijos, la iglesia, hermanos, la gente de tu trabajo, compañeros de estudio, en todo momento, familiares que no vienen a la iglesia, ponen sus ojos en ti. Y por eso es tan importante ser fieles
al Señor, porque hay gente que ha puesto sus ojos en ti. Y aunque no querramos y digamos, puesto los ojos en el Señor, de alguna u otra manera es imposible impedir que gente te mire a ti. Por eso necesitamos ser fieles al Señor en todo. Un cristiano debe ser fiel en las cosas pequeñas. Mira Lucas 16, versículo 10. Lucas 16, 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El cristiano debe ser fiel aún en las cosas pequeñas, aun cuando nadie te esté mirando. Hermanos, se me viene a la mente una hermana que hace un año todavía, hermanos, todos los jueves a las 8 de la mañana llegaba a la casa a tocar el timbre para pedir las llaves de la iglesia para hacer el aseo. No faltaba un jueves en que ella lo hiciera y nadie la veía, nadie sabía quién era, nadie sabía su nombre, nadie la admiraba, ni le aplaudía, ni tampoco nadie le agradecía. Bueno, yo sí le agradecía por lo que hacía en su trabajo, pero esta hermana era fiel en lo poco, aunque nadie la mirara, aunque nadie la viera, aunque nadie le agradeciera. El cristiano debe ser fiel en lo muy poco. Hermanos, un hermano era fiel en lo poco, era fiel en traer agua constantemente, y todos los domingos no faltaba una botella de agua en el púlpito para el predicador. Era fiel en lo poco. Un hermano ahí en México, hermano, sin poder mirar, sin poder caminar bien, el hermano Gaspar, y todos los lunes para salir a ganar almas, allí estaba constante, fiel al Señor, era fiel en lo poco. Hermanos, y dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. No importa lo que tú hagas para el Señor. Y en el momento, hermanos, estamos aquí en la iglesia, hermanos, debes ser fiel en lo poco. Debería poner en tu corazón, y yo sé que el gobierno ha impuesto el no salir sino específicamente para comprar comida, medicamentos, o estás enfermo, algún asunto importante. Déjame decirte algo y déjame animarte a escuchar lo que te voy a decir. El hacer cosas en la iglesia también es importante. Y me encantaría que en algún momento algún hermano en su día para salir, hoy es día para salir, hoy mi cédula me permite salir, hoy me permite salir, y este día puedo salir. Me encantaría que algún hermano en el día de su cédula para salir me diría: pastor, voy a ir a la iglesia a hacer algo importante. Para el gobierno es importante salir a comprar, es importante, hermanos, salir a comprar alimento, comprar medicina, hacer algo importante. El venir a la iglesia y hacer algo en la iglesia y servir también es importante, y debes mostrar fidelidad aún en eso. No nos olvidemos que fuera de lo que está pasando en este asunto, nuestro servicio al Señor también es importante. También es importante. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Aun con que no nos estemos reuniendo en la iglesia, telarañas salen, hay polvo, hay que trapear, hay que barrer, hay que limpiar las sillas, hay que hacer algo. Eso también es importante, y ser fiel en lo poco. No, hermanos, me encantaría que, hermanos, el día en que pueden salir, llamaran para decir: pastor, voy a hacer algo en la iglesia, voy a hacer algún trabajo en la iglesia, quiero servir, quiero sentirme útil para el Señor, quiero aprovechar el tiempo para el Señor en este momento. La verdad es que sería una buena idea. Sé fiel en lo poco, sé fiel en lo poco, y se ve que el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Sé fiel, hermano, aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te agradezca, aunque nadie te aplauda. Sé fiel en lo poco. Nuestro mejor ejemplo de fidelidad es el Señor Jesucristo. Él fue fiel a la casa de Dios. Lucas 4:16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4:16 dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Nota lo que dice la Biblia, que conforme a su
costumbre, entró en la sinagoga. El Señor Jesucristo era fiel a la casa del Señor, a la casa de Dios. Era fiel en congregarse. Ahora, una vez más, por las circunstancias en las que estamos, no podemos venir a la iglesia hoy en la mañana, domingo, en la tarde y el jueves, pero debieras proponer en tu corazón que después de esto debes ser fiel al Señor en todos los cultos de la iglesia, en todos los cultos de la iglesia. Sabes, hermano, tienes que ser constante y fiel al Señor. Un hermano se enojaba y decía, ¿por qué solamente cantan, decía un hermano, ¿por qué solamente cantan Noche de Paz en la iglesia? No, hermano, es que ese hermano solamente iba a la iglesia en Navidad y solamente se acordaba de cantar ese himno solamente en Navidad. Y sabes una cosa, hermano, el cristiano debe ser fiel a la casa de Dios. Debes proponer en tu corazón ser fiel al Señor y venir a la iglesia a ser fiel. Algunos hermanos, y yo espero que en tu corazón hermanos, haya un arrepentimiento y un remordimiento al mismo tiempo de pensar, ahora que no puedes venir, ¿cuántas veces tuviste la oportunidad de venir a la iglesia y indiferentemente te quedaste en tu casa y no quisiste venir un domingo o un jueves, teniendo todas las posibilidades para venir? Ahora nos lamentamos por no poder estar aquí. Sé fiel al Señor, a la casa de Dios. Cristo lo fue, el Señor Jesucristo lo hizo. Él fue fiel a sus responsabilidades. Juan 19:26. Juan 19:26. El Señor Jesucristo fue fiel a sus responsabilidades. Juan 19:26. Dice en la Biblia, Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, y tu hijo. Después dijo al discípulo, y tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Aún en su lecho de muerte, el Señor Jesucristo en la cruz se preocupó por el cuidado de su madre y le encargó a Juan, su madre, ser fiel en tus responsabilidades. El Señor Jesucristo lo fue en todo momento. Él fue fiel, hermanos, en todo instante. Sé fiel a tus responsabilidades. Una vez más, te estén mirando o no te estén viendo, debes ser fiel al Señor. Sé fiel en todo lo que debes hacer. Sé fiel en la casa de Dios. Sé fiel en tus responsabilidades. Sé fiel en perdonar. Cristo lo hizo. Juan capítulo 1, primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. El Señor Jesucristo es fiel en perdonar. Primera de Juan 1:9 dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, nota, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesucristo es fiel en perdonar. Amén. Todos los días Él nos perdona. Constantemente Él nos está perdonando. Y qué bueno y gloria a Dios por eso. Él es fiel en perdonar todos los días. Sé fiel también tú en perdonar a otras personas. Sé fiel en perdonar a otras personas. Sé fiel en tus responsabilidades. Sé fiel en la casa de Dios. Sé fiel en todo momento. El Señor Jesucristo es fiel diariamente. Lamentaciones 3:22 en tu Biblia. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Lamentaciones 3:22 dice la palabra de Dios. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice la Biblia, Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor Jesucristo es fiel todos los días. Amén. Diariamente Cristo es fiel. Amén. Él es fiel constantemente. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor Jesucristo es fiel todos los días. Sé fiel en todo momento. Su palabra es fiel. Salmo 119, hermanos, en tu Biblia. Salmo 119, versículo 86. Salmo 119, 86. Su palabra es fiel. Salmo 119, versículo 86. Dice la Biblia, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Hermanos, la Biblia, hermanos, dice, su palabra, la palabra de Dios es fiel. Salmo 119, 138 en tu Biblia. Salmo 119, 138. Dice la Biblia, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Su palabra es fiel. Y sabrá que Dios no deja caer en tierra ninguna de sus palabras. Él siempre permanece fiel a lo que Él promete. Qué importante es tener cristianos el día de hoy fieles al Señor.
te vean o no te vean, vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia, por la situación en la que estamos, estés en casa o estés en el trabajo, hagas lo que hagas, bajo las circunstancias en las que estés, debes permanecer fiel en todo momento. El andar del cristiano debe ser fiel. Ahora más que nunca tenemos que dar testimonio de nuestra fidelidad al Señor en todo momento. Vamos a orar y pedir a Dios de su bendición. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Danos gracias, Señor, y danos de tu poder para permanecer fieles a ti en todo momento. Ayúdanos, Señor. Bendice grandemente este tiempo. Fortalece nuestra vida, Señor, y ayúdanos a permanecer fieles en cualquiera que sea nuestra situación. Permítenos, Padre, en todo momento ser fieles a ti, principalmente agradarte, Señor, a través de nuestra manera de vivir. Te pedimos esto, Señor, te lo rogamos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahorita seguimos con el culto. Dios les bendiga, hermanos.